Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Braune y el día de hoy, antes de empezar el video, quisiera invitarte a que si te interesa la creación y desarrollo de portafolios de inversión, si te interesan los ETFs, las fibras, las criptomonedas y en general todas las finanzas personales, te invito a que te suscribas porque hago videos todos los días. El día de hoy también vamos a platicar y vamos a hacer una clasificación sobre las mejores inversiones que podemos hacer, y no en un sentido de cuál es la mejor plataforma o en cuál sería el mejor ETF, sino el día de hoy vamos a estar clasificando cuáles son las mejores tipos de inversiones, por ejemplo renta fija, renta variable, criptomonedas y demás. Si este tipo de videos te gustan y quieres que lo haga más específico, clasificando ETFs, empresas, fibras, criptomonedas, déjamelo saber en los comentarios y por supuesto dale like al video para indicarme que este tipo de videos te interesan. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el video de hoy. Y bueno, es importante mencionar que todo esto que voy a platicar el día de hoy, las clasificaciones y el orden que le dé a las diferentes inversiones, por supuesto será con base a mi opinión, pero por supuesto también respaldado por argumentos sólidos. Así que vamos a empezar ahora sí. Realmente traté de usar las menos marcas posibles, pero pues no habían ciertas fotos en particulares que dijera Sofipos o que dijera Bolsa. Entonces ahorita les iré explicando cuál representa cada cosa, ¿no? En primer lugar, acá tenemos GBM, que pues básicamente lo estoy pensando como invertir en acciones individuales, tal cual. Entonces, en este caso voy a poner a las acciones individuales en la clasificación B, siendo la tercer mejor categoría para invertir. Porque las acciones personalmente me parecen una muy buena inversión, una muy buena forma de hacer crecer nuestro dinero. Sin embargo, creo que existen algunos detractores que por lo menos para mí les quitan cierto valor. En primer lugar, las acciones, a diferencia de otro tipo de instrumento, tienen un riesgo mucho más elevado. ¿Por qué? Porque si la empresa le llega a ir mal, porque si la tendencia del mundo cambia rápidamente, por si llega otra crisis como la que vimos en 2020, puede que tu dinero sufra demasiado. Otra cosa que hay que mencionar, las acciones pueden tener crecimientos mucho más grandes y elevados que los ETFs, que las fibras y que la renta fija, pero recuerda que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces realmente no es que estés arriesgándote menos, de hecho todo lo contrario. Al apuntar vencer al benchmark del S&P 500, que está en una tasa de rendimiento anual promedio de entre un 10 y un 12%, pues estás apostando un riesgo mayor, que puede o no que te salga bien. Definitivamente las acciones son algo interesante, pero también algo que a mí me molesta es que a diferencia de los ETFs, hay ciertas acciones que no quieres mantener toda tu vida, ¿no? Los ETFs por el otro lado sí. Entonces, al momento de que tú vendes una acción, pues tienes que pagar un 10% de impuestos sobre ganancia de capital. Además de que en brokers o tu casa de bolsa te va a cobrar una comisión por compra y por venta. Entonces, vele sumando poquito a poquito ese 0.25%, ese 0.25%, ese 10% de impuestos, y yo verdaderamente creo que tus rendimientos pueden verse afectados en el corto, mediano y largo plazo, comparándolo con simplemente comprar y mantener un ETF por prácticamente toda tu vida. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos aquí las acciones fraccionadas. Las acciones fraccionadas me parecen una muy interesante opción. Las voy a poner en el mismo nivel que las acciones individuales. A diferencia de las acciones tradicionales o acciones completas, las acciones fraccionadas nos permiten invertir con muchísimo menos dinero. Es decir, en GBM por tan solo 20 pesos podemos invertir en empresas como Amazon, como Tesla, como Google, como Shopify. Empresas que ya valen decenas de miles de pesos y que realmente podríamos comprar una rebanadita del pastel de esas empresas. Empresas sumamente importantes y sumamente grandes. Desafortunadamente, la opción que tenemos ahorita, que es GBM, cobra una comisión bastante importante a la hora de compra y de venta. Además de que si tú tienes una estrategia de trading tradicional, al igual que una estrategia de trading USA, que es donde se adquieren las acciones fraccionadas, pues definitivamente debería
deberías de llevar 2 estados de cuenta y los impuestos se complican bastante. Pero realmente los pongo al nivel porque las acciones tradicionales no te cobran tanto de comisión por compra y por venta, pero requieren más dinero. Por el otro lado, la acción fraccionada es más accesible, pero te sale más cara en cuestión de comisiones. Además de que las acciones fraccionadas te permiten diversificar de mucho mejor forma. Después, hablemos sobre las SOFIPOS. En este caso tengo a Finsus porque no encontré una foto que solamente dijera SOFIPOS. Pero bueno, a Finsus o a las SOFIPOS en general la vamos a poner en clasificación A. ¿Por qué? Esto puede ser bastante controversial, que esté tan alto o que esté por encima de las acciones y de las acciones fraccionadas, pero yo verdaderamente creo que un inversionista necesita invertir en una parte de su portafolio en renta fija. Realmente me parece muy atractiva como una inversión inicial para las personas que están exentas de impuestos por hasta 160,000 pesos aproximadamente, además de que tiene un seguro llamado seguro ProSOFIPO que te asegura prácticamente por la misma cantidad, además de ofrecernos un pago fijo que sabemos exactamente cuánto vamos a ganar y en cuánto tiempo. Yo creo que muchas personas subestiman a las SOFIPOS o en su defecto a la renta fija, y creo que yo quiero cortar eso de raíz y mencionar que a mí me parecen una inversión muy importante, que le dan estructura, le dan solidez a un portafolio. Sí, te pueden dar un rendimiento limitado del 10%, pero es un rendimiento que vas a estar recibiendo en épocas de crisis, en épocas de inflación, y que este flujo te puede dar el suficiente capital para invertir, para cubrir tus gastos, siempre y cuando tengas la suficiente cantidad de dinero invertida en ellos. Pero bueno, pasemos con las fibras. Aquí debería decir fibras, no sé qué pasó con la foto, pero bueno, las fibras las vamos a poner, no es cierto, las vamos a poner en S, que es la mejor categoría. Las fibras me parecen uno de los instrumentos más sólidos que existen. Las fibras son fideicomisos inmobiliarios de bienes raíces. Entonces, esto básicamente quiere decir que nosotros podemos comprar una participación de un grupo de propiedades. Esto quiere decir que con tan solo 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos, podemos adquirir una amplia cantidad de diferentes propiedades que podemos mantener por muchísimo tiempo. Las fibras me parecen de los instrumentos más avanzados, más no complejos, avanzados en el sentido de que este tipo de inversión ya va más pensado a una persona que se encuentra cerca de su retiro. ¿Por qué? Porque la venta está exenta de impuestos, además de que la distribución, que en este caso sería el dividendo como se le conoce coloquialmente, viene bajo dos diferentes conceptos. En primer lugar, tenemos el resultado fiscal, en el que básicamente tenemos que pagar impuestos. De hecho, nuestra casa de bolsa nos debe de hacer esa retención, que si no me equivoco es del 30% sobre el dividendo o la distribución. Por el otro lado tenemos el dividendo o la distribución que viene como reembolso de capital. Este pago, a diferencia del otro, es completamente libre de impuestos y básicamente es como si bajaras tu costo promedio, porque te están devolviendo parte del dinero sin necesidad de pagar impuestos. Las fibras como las SOFIPOS te pueden proveer de este flujo de efectivo en momentos de alta inflación, te pueden proteger y además es un portafolio que no requiere que lo vendas para estar generando dinero, a diferencia de las acciones y de los ETFs que literalmente requiere que los vendas, pagues impuestos para poder acceder a esos fondos. Después tenemos los ETFs. Por supuesto que los ETFs también en mi lista son instrumentos que básicamente son Exchange Traded Fund. Esto quiere decir que son una canasta de muchísimas acciones individuales. ¿Esto qué quiere decir? Que tú con comprar un solo título podrías estar comprando 20, 300, 1000 diferentes empresas con solo un título. Estamos adquiriendo muchas empresas con poco dinero. Son accesibles, tienen costos administrativos relativamente bajos si sabes buscar. Hay ETFs que cobran el 0.8%, pero hay ETFs como VOO, SPLG y demás que cobran solo el
0.03% anual. Este costo administrativo se paga de forma automática, ellos te lo van a descontar, y al ser un monto tan bajo y que la tendencia de los ETF siempre es al alza, pues ni siquiera lo vas a notar. Me parecen de las mejores opciones, y hay que mencionar que este ETF o esta foto está representando a los ETFs de gestión pasiva, en las que no se hacen movimientos de forma diaria. Pero bueno, es una de mis opciones de inversión favoritas definitivamente. Después tenemos el crowd lending. ¿Esto qué quiere decir? El crowd lending es un sistema de préstamos personales en el que nosotros nos ingresamos con una plataforma como Yo Te Presto, Afluenta, Dupla y Prestadero, por ejemplo, y nosotros ponemos nuestro dinero, la plataforma busca a los clientes y le prestan nuestro dinero. Ellos funcionan como intermediarios y nos ayudan con temas fiscales, con temas de gestión y demás. Normalmente las inversiones de crowd lending suenan atractivas, pero verdaderamente ya no me lo parecen tanto. Son inversiones que tienen muy poca liquidez, a diferencia de las fibras, de los ETFs, de las acciones y de las acciones fraccionadas. Son inversiones que son de mayor riesgo, como no forman parte del sistema financiero mexicano, tienen un cobro de impuestos mayor, a diferencia de las acciones y los ETFs, por ejemplo, que es un 10% sobre la ganancia. En las plataformas fintech, en este caso el crowd lending, viene siendo del 20% sobre la ganancia. Por todas estas razones voy a poner el crowd lending en la clasificación C. Después tenemos el crowdfunding. El crowdfunding, aquí tengo dos fotos muy parecidas que van a representar la misma. En este caso nos vamos a enfocar en el crowdfunding, en el que existe un activo como una garantía, ¿no? Yo sé que en el crowdlending piden que si diferentes personas de confianza, testigos y demás, pero en este caso del crowdfunding me parece que es una opción un poco mejor. De hecho, voy a poner a crowdfunding y 100 ladrillos, que representa el crowdfunding inmobiliario, en C, y voy a pasar el crowdlending al D. El crowdfunding inmobiliario, como 100 ladrillos, es algo parecido a las fibras. En este caso lo estarías haciendo a través de una plataforma fintech que cobra comisiones un poquito altas, pero que la verdad son buenas opciones si tú lo que quieres es diversificar. Aquí nuevamente recae el problema de que son inversiones fuera del sistema financiero mexicano, con poca liquidez, con altos impuestos y demás. Por esa razón las voy a poner acá abajo y el crowdlending hasta abajo. Después esto se supone debería representar a CETES, pero salió toda aplastada la imagen. CETES la voy a poner al nivel de las acciones y de las acciones fraccionadas. Aquí puede haber otra controversia. ¿Por qué está al mismo nivel que las acciones y las acciones fraccionadas? Pues es importante mencionar que CETES es la inversión más segura de México. Si tú me estás viendo de otro país, posiblemente en tu país puedas encontrar un instrumento que sean certificados de tesorería o bonos del gobierno, ¿no? Entonces, en CETES directo tú puedes comprar UDIbonos, puedes comprar fondo de renta variable que se llama Enerfin, tienes el saldo a la vista que es Bondía y tienes los tradicionales CETES a 28 días, a 300 días y demás, ¿no? CETES es una de las inversiones, si no es que la inversión más segura del país, es una opción interesante, solamente el problema es que tu dinero no crece más que la inflación. Lo que me parece interesante es que si yo tuviera millones de pesos esperando para comprar una casa o para hacer algo verdaderamente grande, yo no lo tendría en una SOFIPO, no lo tendría en fibras, no lo tendría en ETFs, ni en acciones, ni nada. CETES me parecería la opción más segura. Pero bueno, eso es lo que tenía que decir de CETES. Pasemos con las criptomonedas, que en este caso tenemos a Bitcoin representando. En este caso voy a poner a Bitcoin o a las criptomonedas como tal en la clasificación A, al nivel de las SOFIPOS. ¿Por qué está encima de GBM? Bueno, de las acciones fraccionadas y CETES, porque es una inversión que históricamente ha demostrado gran rendimiento, es una inversión muy disruptiva,
con una tecnología jamás antes vista. Hemos visto que desde el 2008 Bitcoin ha funcionado de forma ininterrumpida. Las criptomonedas buscan resolver diferentes problemas que a mí me parecen muy interesantes las soluciones que están proponiendo, y justamente existen proyectos que a mí me encantan como Bitcoin, como Ethereum, como Solana, como Polkadot, como Kusama. Me parece que las criptomonedas son parte del presente, pero van a ser una parte más grande del futuro. ¿Por qué no están al mismo nivel que las fibras y los ETFs? Porque desafortunadamente, cuando hablé de que históricamente han demostrado tener un buen rendimiento, lo han hecho pero por un corto periodo de tiempo. La criptomoneda más antigua es Bitcoin y esta ha existido desde el 2008 o 2009. Esto quiere decir que la criptomoneda más antigua tiene apenas 12 o 13 años, al igual que las fibras. Sin embargo, las criptomonedas no han demostrado ser tan estables como los ETFs, como las fibras. En este caso, tú tendrías que entender que estarías apostándole a una inversión más riesgosa, más volátil, que sí busca cambiar prácticamente todo el futuro, pero que definitivamente no deberías de invertir todo tu dinero en criptomonedas. De hecho, no deberías de invertir todo tu dinero en todas las diferentes inversiones. La siguiente opción que tenemos aquí es ARK Invest. Este está representando los ETFs de gestión activa. En este caso, yo los voy a poner por debajo de las acciones fraccionadas y CETES. Los ETFs de gestión activa, pues son estas opciones como el ETF de Cathie Woods, por ejemplo, que es justamente ARK Invest. Básicamente, esto es un ETF muy similar al comportamiento de los otros, a la estructura y demás, pero la gestión, la diferente ejecución es mucho más agresiva. Por lo general tienen un mayor porcentaje del capital total invertido, o sea, la ponderación en menos empresas. Entonces, esto de entrada nos habla de más volatilidad. Obviamente, esto apunta a obtener rendimientos más elevados, pero definitivamente no debemos de cegarnos y caer cuando hay que entender que el costo administrativo es ridículamente alto y para mí no justifica invertir en este tipo de instrumento. ¿Por qué? Porque los costos administrativos están por encima del 1% en su gran mayoría. Además de que si tú pones una calculadora de interés compuesto y pones un rendimiento, por ejemplo, del 10% en el S&P 500 y del 10.5%, por ejemplo, con un ETF de gestión activa, y luego les restas los costos administrativos del 0.03% contra el 1% o más, definitivamente vas a acabar con muchos menos miles de pesos si inviertes en ETFs de gestión activa. Esto no quiere decir que no sean una opción interesante, no quiere decir que yo no invierta. De hecho, yo tengo ETFs de gestión activa, en especial el de ARK Invest, pero tengo un porcentaje muy pequeño de mi dinero en ellos. Creo que por último tenemos las cuentas a la vista y estas definitivamente las voy a poner en S. Yo creo que las cuentas a la vista son de los mejores instrumentos que existen. ¿Por qué? Por la simple liquidez mientras recibimos rendimientos. Yo creo que es un concepto bien interesante. Es como si tuvieras tu dinero en el banco literalmente, pero generando un rendimiento del 3, del 4%. Ahorita que recientemente se aumentó la tasa fija, la tasa objetivo al 5%, posiblemente estos instrumentos todavía suban más. Yo creo que es algo bien interesante, me parecen unas grandes opciones y definitivamente creo que son algo que todo inversionista necesita, porque todo inversionista, en mi opinión, necesita un fondo de emergencia y necesita un fondo de oportunidad. Entonces, si no fuera por las cuentas a la vista, habría que hacerlo de otra forma con SOFIPOS, que no siempre nos dan liquidez. Ya sé que hay SOFIPOS con cuentas a la vista, pero me refiero en los plazos de 28 días, de 30 días y demás, ¿no? Yo creo que con esto terminamos. Voy a intentarles dejar el enlace en la descripción por si ustedes quieren hacer y acomodar como ustedes quieran y mandarme fotos, ya sea en el grupo de Telegram o de Facebook, que te dejo allá abajo en la descripción. También me interesaría muchísimo que tú en los comentarios me compartas cómo es que quedaría tu lista. Muchísimas gracias por llegar a este punto. También recuerda que si te gusta este tipo de videos, dejes un comentario, dejes un like para que hagamos una clasificación, una tier list de los mejores ETFs, de
las mejores acciones, de las mejores criptomonedas y demás. Muchísimas gracias por llegar a este punto. Recuerda que si quisieras una mentoría para mejorar tus finanzas personales, me puedes mandar un correo a este que estás viendo en pantalla. Y por supuesto, no olvides pasarte al canal podcast La Cartera Fría, que es un podcast exclusivo de criptomonedas. Y bueno, es todo. Muchísimas gracias y por supuesto no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.